¿Qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente. Estamos por iniciar la tercera clase de aplicaciones para Internet y aplicada 3. Sean bienvenidos, les saluda Raúl Castillo. Vamos a dar inicio a la clase, pues no sin antes alegrarme mucho de verlos, de saber que están bien y pues por ahí he estado revisando la parte del Classroom. Creo que todavía hay pendientes algunas actividades ahí de entrega de tareas. Algunos a lo mejor han tenido algún su problema por ahí. Vamos este día a ver un poco sobre la tarea. Voy a explicar lo de la base de datos para que los que solo han utilizado SQL Server, pues, y si nunca han trabajado con MySQL o PHP, pues podamos tener una idea de cómo trabajarlas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Sí. Algunos sé que ya mandaron la tarea, otros les explicaba por ahí cuál era la intención de tener listo esa tarea, y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Okay. La actividad 1 estaba en función de crear una base de datos. Básicamente voy a proceder a ver lo de la pantalla para que tengamos una idea de qué es lo que estábamos por hacer ahí. Voy a proceder a presentar la pantalla en este momento para que veamos. Okay. Ahí la tienen, ¿verdad? Sí. Okay. Entonces teníamos más o menos una actividad por ahí relativa a lo que era la creación de una base de datos. Acá están los trabajos que habían presentado y aquí estaba la guía 1, que era este material, que decía creación de una base de datos en MySQL utilizando lo que era PHP-MyAdmin. La configuración de SAM, les explicaba por ahí que esta era una versión portable. Yo en la computadora tengo instalada la versión normal, por así decirlo. Aquí está. Recordemos lo que antes, cuando nosotros hemos instalado SAM, básicamente lo que tenemos en nuestra computadora es esta carpeta en el C, que se llama XAMPP. Algo bien importante que tenemos que tener claro nosotros, que dentro de esta carpeta SAM, automáticamente se crea esta carpeta que se llama htdocs. En otros como les dijera, en otras herramientas como el WAMP o el AppServe, se crea siempre de esta misma carpeta algo que se llama www. Así. Esta www es la misma que la htdocs. Es lo mismo. Entonces, en los motores o en los servidores de hosting, normalmente eso está como HTML-public. Cuando nos referimos a estas carpetas, nos estamos refiriendo en las tres ocasiones a la carpeta pública de nuestro servidor. En este caso, nuestro servidor que estamos corriendo es el servidor Apache. Ese es el que está funcionando en nuestro equipo. Entonces, para que eso funcione y para que todo nos dé bien, pues básicamente tendremos que ejecutar siempre en el archivo que se llama Control Panel de nuestro servidor. Se ejecuta acá, en vean. Si yo, por ejemplo, lo paro acá e intento ejecutar una aplicación acá, por ejemplo, si yo pongo localhost, pues sí me va a dar un error. ¿Por qué? Porque mi localhost no está corriendo en este momento. Entonces, ¿cómo nosotros comprobamos que esto esté funcionando? Pues básicamente acá nosotros siempre tenemos que inicializar nuestro servidor Apache y que normalmente pues corre en el puerto 80.
En algunos casos, este servidor, si está ocupado, a lo mejor estemos configurado otro servidor, perdón, otro puerto que puede correr en el puerto 8080. En este caso, si yo refresco la página acá, pues básicamente ya me dice que mi servidor está disponible acá. El dashboard se refiere a, pues, a esta página que está aquí, es la que él se conoce como dashboard, donde están algunas cuestiones referidas a las aplicaciones que contiene y todo lo demás. El PHP Info, pues no es más que un archivo de configuración que se muestra, que se instala y que tiene por default muchas variables de control. En algunas ocasiones va a ser necesario configurar este archivo, pero básicamente esas configuraciones yo les voy a mencionar en qué momento se deben de modificar si es que es necesario, o si no, pues no hay ningún problema. Ahora, lo que decía la guía era pues básicamente que íbamos a utilizar lo que era la herramienta de PHPMyAdmin. Normalmente en este momento nuestro servidor PHPMyAdmin no tiene lo que es una configuración de clave. Simple y sencillamente él se inicia. Para eso debe de estar funcionando esto, ¿vean? Acá donde dice MySQL. Si yo paro esto acá, le doy un stop, entonces básicamente esto no lo voy a poder ejecutar. ¿Por qué? Porque me va a dar un error, me va a decir que no está, no hay escucha en el puerto 3306, que es donde corre la aplicación, este puerto. Entonces, básicamente, si nosotros llegamos a este punto, pues básicamente estamos listos para crear nuestra base de datos. Lo primero que nosotros teníamos que hacer, pues básicamente es crear acá una base de datos. Y acá le vamos a poner el nombre de Simán. Y acá, pues cuando nosotros la digitamos, aquí automáticamente se nos crea la base de datos. ¿Sí la alcanzamos a ver? Para los que nunca habían trabajado en eso, por eso lo estoy haciendo. Sí, se alcanza a ver. Bien. Ok, perfecto. Ok. Ahora bien, lo segundo que íbamos a hacer era crear acá una tabla. Esa tabla se iba a llamar producto, ¿verdad? Sí. Y íbamos a poner que tiene 8 campos. Acá le ponemos que tiene 8 campos. Si yo le pongo que tiene 7, por error, ok, yo le doy continuar. Y después vamos a agregar ese otro campo que hace falta. Entonces, lo primero que íbamos a crear era el código de producto. Una recomendación es que usen siempre minúsculas en todo. Si ustedes hacen esto, código, producto, cuando nosotros estemos trabajando con PHP y haciendo las llamadas a estos campos, en PHP, como trabajan los servidores en un ambiente basados en Unix, es decir, en Linux, básicamente, si nosotros no hacemos el llamado de este campo tal y como está escrito, pues básicamente no nos va a funcionar. Entonces, para no estarnos acordando a qué le pusimos mayúsculas y a qué minúsculas, entonces lo hago así. Si lo hizo en mayúsculas, pues no hay ningún problema, porque usted al final va a saber que todo lo escribió en mayúsculas. Entonces, creamos un código guión bajo producto y a eso nosotros le ponemos que va a ser un varchar de 5 y por acá nosotros le ponemos que va a ser un índice, acá le decimos que va a ser un primary, ¿ok? Y él me da este mensaje, simplemente le doy continuar. Si estuviéramos trabajando con un valor entero, o sea, un INT como este, y queremos que este sea autoincrementable, pues nosotros acá le ponemos que va a ser un AI, es decir, un autoincrementable. En este caso va a ser varchar solamente de tipo de llave primary key. El segundo campo era descripción. Y acá siempre va a tener un varchar. Algo importante es que en los nombres de los campos no pueden estar creando algo como esto. Sale poniendo una tilde al donde lo lleva. Simplemente va así nomás. Sin tildes lleva un varchar
de eso y lleva una extensión de 100. El siguiente campo tiene que ver con la marca y la marca dice que va a ser un tipo varchar de 50 y acá ponemos lo que es un modelo y siempre lo ponemos que va a ser de tipo varchar y le decimos que también va a ser de 50. El otro campo que vamos a crear es el que se llama precio. Y este precio va a ser de tipo, vamos a ver, doble. Y le ponemos que va a ser de 10 y 2 decimales. Así se trabajan los dobles acá. El otro campo que vamos a poner va a ser existencia. Este lo vamos a dejar como entero. Nada más no le ponemos ningún ancho porque él lo define como tal. Y luego tenemos algo importante acá, un código departamento. Y este va a ser de tipo varchar y va a ser de 2. ¿Ok? Y el siguiente campo, pues es el que se llama código sucursal, pero aquí nosotros ya no tenemos espacio para hacerlo. Entonces, si nosotros le damos guardar a esto, pues básicamente estamos creando una tabla. Hemos creado una tabla que se llama código de producto y aquí está la llave que indica que es un primary key. Pero nos hace falta un campo. Explico eso porque muchas veces nos puede pasar eso. Nos puede pasar que se nos olvidó o no pusimos los campos que eran los necesarios. Entonces, simple y sencillamente, nosotros vamos a la parte de agregar una columna nueva y esa la hacemos acá, ¿ven? Acá al final dice agregar una columna. Si yo necesito 1, 2 o 3 campos, aquí le pongo que necesito 3, que necesito 4. En este caso solamente es 1. Y dice que lo vamos a agregar después de código de departamento. ¿Ok? Y le damos simplemente continuar. Entonces, aquí me dice que ponga el código sucursal. Código sucursal, ¿ok? Que va a ser un varchar de 2. ¿Ok? Y le damos guardar. Entonces, ahora esto es lo que hace, si ustedes lo quieren hacer a nivel de programación, pues esa es la forma de hacerlo. ¿Sí? Esa es la forma de hacerlo. También en la guía habla un poco de cómo poder hacerlo. Acá. Acá está la creación de la tabla que hemos hecho. Si nosotros queremos utilizar la parte de un lenguaje de definición de datos, pues podemos hacerlo básicamente desde ahí a través de código. Lo haríamos de la manera que está acá. ¿Ok? Ahora bien, dentro de esto, si nosotros vamos a ver nuestra tabla ahora, tiene lo que son 7 campos. En la guía, ustedes van a encontrar básicamente algo, lo van a ver un poco diferente porque por acá encuentran como unas X, un lapicito que aquí se ha reemplazado, ahora aquí dice eliminar y en la otra solo tenía como una X y otro montón de caracteres por acá que están representados en este demás. En este aspecto no tiene ninguna incidencia porque básicamente lo que cambia es el entorno, lo que cambia es la versión. Ahora bien, vamos a ingresar nada más algunos artículos para poder indicar cómo es que se agregan registros así desde el diseñador de nuestra base de datos. Si nosotros queremos insertar registros, pues vamos a ir a hacer lo siguiente. Acá donde dice insertar, acá vamos a poner el valor. Si fuera autonumérico, acá no ponemos nada porque él automáticamente lo incrementa en 1. Acá, como no es el caso porque es un varchar de 5, le decimos que vamos a poner el código 01
Y acá en la descripción le ponemos que va a ser un televisor LCD de 32 pulgadas. Ok. Y aquí la marca va a ser un Samsung. Y acá le ponemos que va a ser un LN, ahí los datos que ustedes quieran. Y en la parte del precio, pues le ponemos que vale $300. Y que en existencia, pues tenemos 100. El código de departamento lo decimos que va a ser el 05 y el 06. Y si nosotros le damos continuar acá, pues básicamente aquí nosotros podemos ir agregando más valores. En este caso solo le voy a dar continuar acá. Y nosotros pues ya tenemos un insert into, que es el lenguaje de definición de datos. Esto creo que funciona igual en cualquier base de datos, porque la estructura de una sintaxis con el lenguaje de consulta de datos SQL, pues funciona de la misma manera. No confundamos la parte del SQL con el motor de bases de datos SQL Server. Cuando hablamos solo de SQL, pues estamos hablando de un lenguaje de consulta estructurado. Eso es lo que un Structured Query Language, eso es lo que significa el lenguaje estructurado de consulta. Y básicamente la sintaxis siempre es insert into, nombre de la tabla, y luego los campos que yo quiero llenar. Y después esto va entre paréntesis, luego van los values, y los values pues ponemos los datos que nosotros queremos llenar. En este caso, porque lo hemos hecho directamente desde acá. Normalmente cuando se trabaja con parámetros, aquí lo que vamos a observar son signos de interrogación para evitar lo que se conoce como una inyección SQL, cuando se intenta intervenir en una base de datos de manera incorrecta, por así decirlo. Ahora bien, también acordémonos que estos campos, cuando estemos programando, pues no se van a ingresar de esta manera, sino que a lo mejor aquí, en este 001 va a ir un código de variable, aquí otro código de variable, y ¿por qué? Porque nosotros lo vamos a capturar desde un formulario. ¿Ok? Lo siguiente decíamos que si nosotros dábamos un clic en examinar, pues aquí teníamos los datos del registro que acabamos de agregar. Si nosotros, por decir algo, nos equivocamos en un dato, pues aquí podemos nosotros editar el registro. Y si nosotros editamos, pues básicamente aquí están los datos que nosotros podemos editar y listo. ¿Ok? Ahí lo guardamos. Y lo que va a hacer la tabla es un update. No sé si se recuerdan de estos términos de update. ¿Se recuerdan? Sí. Ok, entonces la sintaxis para el update siempre va a ser update, la tabla, y el set significa que después del set yo voy a poner el campo que yo voy a modificar y con el nuevo valor. En este caso yo modifiqué el campo modelo y le puse que iba a ser, que le iba a cambiar esta M. Entonces aquí está el nuevo valor, pero si yo no pongo esta parte que le digo where, donde el código de producto sea igual a 1, pues básicamente lo que va a suceder es que si yo tengo 10,000 registros y solamente le puse update, producto, set modelo y puse el valor hasta acá, él lo que va a hacer es que me va a actualizar todas las series con este nuevo valor. Y eso en un sistema no se puede hacer. Imagínense que ustedes le quieran cambiar el apellido a un empleado y tienen 5,000 empleados y se les olvidó poner la condición que únicamente iban a cambiarle el apellido a la persona que tenga el código 001. ¿Qué va a pasar? Que entonces este campo lo va a duplicar, lo va a actualizar en todos los registros de su tabla.
Y ahí, si no tienen una copia de seguridad, ahí no funciona el control Z, no funciona. Entonces, es importante que nosotros tengamos cuidado a la hora de manipular ese tipo de datos, ¿ok? Ahora bien, seleccionamos siempre la base de datos y creamos la tabla que se llama departamentos. Esta decía que iba a tener 2 campos y básicamente el primero se iba a llamar código departamento. Y iba a tener un varchar de 2. Y acá iba a tener una que se llame departamento. Le pueden poner nombre departamento. Al final, pues no. Acá varchar y acá le ponemos que va a tener un ancho de 50. Ahora bien, algo que faltó acá, pues básicamente estamos hablando, permítame, vamos a ver dónde estábamos. ¿Qué pasa si nosotros a departamento lo escribimos mal? Podemos, si nosotros decimos, mira, fíjate que quiero cambiar, ¿qué quieren cambiar de departamento? Ya lo seleccioné y aquí le digo que sí va a llamar departamentos. Ah, ok. Entonces vamos a guardarlos a ver si no nos da ningún problema y entonces ya le cambié nombre a mi tabla. Eso es por si yo lo escribí mal, yo lo puedo corregir acá. Vean, acá. Si yo necesito eliminarla completamente, pues entonces elimino acá lo que es toda mi tabla y ahí se elimina, vean. Ahí ya no tengo la tabla de departamentos. Si yo voy a otra vez a CIMAN, pues me voy a encontrar con esto. Vamos a ver acá, vamos a refrescar un poco esto. Y vean acá. Si yo intento volver a crear esa tabla, me va a decir que está eliminada. Ahora, acá es algo bien importante que tenemos que observar acá. Por ejemplo, si yo le doy eliminar a la base de datos, pues básicamente elimino todo. Pues aquí, si yo no quiero tener, por ejemplo, qué sé yo, vamos a ir a ver esta, por ejemplo, esta base de datos. Ok, si yo tengo esta base de datos que es bastante grande, porque tiene un aula virtual, creo yo, si yo le intento eliminar, pues lógicamente me va a decir, voy a eliminar absolutamente todo, pues. Ahí esperemos porque se carga bastante y son como unas 300 tablas que crea lo que es creo que era el Moodle, creo yo que tenía ahí esa parte. Ok, aquí volví a mi parte esta de departamentos y de productos, ok. Ahora bien, veamos. Aquí la muestro. Aquí muestro esta otra. Aquí esta. Ok. Ahora bien, si yo necesito insertar en esta base de datos, íbamos a crear, creo que íbamos a hacer 2 inserciones. Vamos a ver acá. Esto. Esa no la pude hacer con la otra, lo voy a hacer acá, la parte esta. En las operaciones, necesito eliminar esta para que vean el comando que se ejecuta. Cuando nosotros ejecutamos esta parte de acá, básicamente no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás y decir, hey, mire, fíjese que yo por error le di eliminar a esto.
Entonces, es pero sumamente importante que nosotros nunca vayamos a utilizar, por así decirlo, como les dijera, esos tipos de operaciones si no estamos seguros de lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque el día de mañana, posiblemente ya tengamos algo ya bien avanzado y si eliminamos una base de datos, pues ahí básicamente estamos mal, ¿sí? Vamos a refrescar acá. Ok. Vamos a crear una tabla. ¿Cómo se llamaba la primera tabla? Se llamaba productos. ¿Cuántos campos eran? 8, ¿verdad? 8 campos. 18. Ok, gracias. El primero se llamaba código de producto, que era un varchar de 5. Le dijimos que era un índice primario. Ok, le decimos continuar. Y el resto, pues básicamente me lo va a ir dando acá. Descripción, varchar de 100. El otro era un marca, varchar de 50. Teníamos un modelo que era un varchar de 50 también. Teníamos un precio que era un doble de 10,2, 10 enteros, 2 decimales, eso quiere decir. Y luego teníamos la parte de existencias y la existencia pues era un entero, no le poníamos nada y luego teníamos los códigos de departamento y este era un bar chart de 2 y teníamos código de sucursal. Código sucursal con un bar chart de 2. Ok, ahí la teníamos completa, le dábamos guardar. Listo, ahí la tenemos. Y luego íbamos a crear la parte de una nueva tabla, perdón. Acá vamos a crear una tabla que le vamos a poner productos y tenía dos campos. Vamos a darle continuar, dice que ya existe. Ah, sí, perdón, era departamento, perdón. Tabla departamentos y tenía 2 campos. Ok. Y en el primero le poníamos código departamento, que era un varchar de, vamos a ver de cuántos era este. Varchar de 2. Un varchar de 2. Y acá le vamos a poner que esta es un índice primario. Ok, le damos guardar. Y acá a este segundo campo nosotros le ponemos que se va a llamar descripción, departamento, perdón, y va a ser un varchar de 50. Ok, le damos guardar. Ya tenemos nuestra tabla. Ahora, si tenemos otra vez una nueva tabla que se va a llamar sucursales. Vamos a ver. Sucursales. 2 campos. Y esos campos van a ser siempre un código de sucursal. Varchar de 2 va a ser llave primaria. Acá decimos continuar. Y luego acá teníamos lo que era sucursal. Este es un varchar
de 50. Ok. Básicamente eso es todo lo que estaba en relación a lo que era nuestra base de datos. Ahora, ¿qué es lo que faltaba? Era agregar registros a nuestra base de datos. Ahora, nosotros acá teníamos que hacer lo siguiente. Por ejemplo, cuando nosotros vayamos a cambiarlos o vamos a exportar nuestra base de datos, es necesario que lo hagamos de la siguiente manera. Por ejemplo, yo les mencionaba, me decían, mire, ¿cómo hacemos? ¿Hacemos un video o cómo hacemos para exportar esta parte? Nosotros acá tenemos la base de datos con el nombre que le hemos puesto y acá hay una opción que se llama exportar. ¿Qué es lo que exportamos? Vamos a exportar toda la base de datos. ¿Ok? Entonces, acá, si nosotros queremos darle personalizado únicamente es por cuestiones de seguridad y le vamos a decir que el formato de exportación va a ser en archivo.sql. Y aquí me dice, mira, departamentos, sucursales y productos. Si yo quiero solo estructura o también quiero los datos. En este caso le digo que los dos. Y por acá existe un apartado donde nosotros le damos exportar acá. Esta parte de acá es cuando nosotros queremos que si ya existen, nosotros queremos reemplazar todos los datos, sino simplemente le damos un continuar y lo que va a hacer el sistema es que me va a descargar un archivo que se llama .sql. No sé si lo logran ver acá abajo en la barra de descargas. Si yo le doy mostrar, si yo le doy mostrar, pues él me descargó esto. Y si nosotros vemos el contenido de esto, pues básicamente lo que me ha hecho él es esto, ¿ven? Entonces, acá, básicamente, esto es lo que nosotros cuando se les pida que manden una base de datos en extensión .sql, este es el proceso que tienen que hacer. Asegurarse de que vayan toda la estructura y los datos. Como acá no habíamos ingresado nada, vamos a ingresarle los datos correspondientes. ¿Ok? Vamos a agregar la de productos. La de productos decíamos que insertábamos la parte correspondiente a un artículo que teníamos ahí. Vamos a agregar acá el 001. Acá le poníamos televisor. Ok. La marca decimos que es un Sony y le decimos que el modelo es un LX. El precio es de $800 y la existencia es de 50. Código de departamento le decimos que es el 05 y la sucursal 06. Ok, entonces acá agregamos el 0002, lacto. Marca le ponemos que va a ser una Lenovo y que va a tener un modelo LA100, precio de $950, que existen 10 en el almacén. El departamento 05, no acuerdo cuál le pusimos arriba, vamos a ver. El departamento 05 y la sucursal 06. Ok, le damos continuar. Ahora en departamentos decía que teníamos que crear ahí creo que dos registros. Déjenme buscarlo, vamos a ver. Dos registros, ¿y qué íbamos a poner en los registros? Vamos a ver. El código de departamento es 05. Vamos a ver, insertar registros. El código de departamento
05 se va a llamar eléctricos y tecnología. Y el 06 se va a llamar electrodomésticos. Ok, le damos continuar. Y ya teníamos esos departamentos. Y ahora en sucursales íbamos a agregar, creo que también 2 sucursales. Vamos a ver. Las sucursales están acá. Agregábamos, hacíamos un insert. Y acá le poníamos que la sucursal 06 era Metrocentro, que dicen que ya no existe. Y también le ponemos el 10, que es Plaza Mundo. Ok, entonces le damos continuar. Y ahora, pues si nosotros examinamos nuestras tablas, pues vemos que tienen esto. Los productos tienen estos dos y los departamentos tienen estos dos. Ahora bien, si nosotros ahora, ahí decía que había que crear los otros departamentos, ¿verdad? O no decía que había que crear más departamentos. Hasta ahí llegábamos, ¿verdad? Ahora No, bien, son estos departamentos tenía. ok, si nosotros vamos acá, voy a eliminar esta para que no se me confunda. Y acá, en esto, vamos a ir a exportar. Vamos a decirle que lo vamos a crear en formato SQL. Y no le voy a cambiar absolutamente nada, solo le voy a dar continuar. Vaya, fíjense bien. Podemos llegar a esto, vean. Estaba seleccionada departamentos. La exportación que me hizo fue de departamentos, vean. Solo de la tabla de departamentos. Entonces, si yo la exploro, esta tabla solo me trae eso. Y el día de mañana me van a decir, no, mire, pero yo le di a exportar, yo hice los pasos correctos. Entonces, tenemos que asegurarnos que a la hora de exportar esté seleccionada la base de datos, ¿ve? La base de datos, ¿sí? Y luego, cuando ya tenemos la base de datos, pues nosotros le damos exportar. ¿Qué vamos a exportar? Todo, así como está. Le vamos a dar continuar. Y aquí sí, vean, me exportó toda la base de datos. Si ahora nosotros vamos a explorar esto, tenemos esto así. ¿Ok? Ahora ya es más grande porque vean, ya tiene los insert into de cada uno de los artículos de los productos que ingresamos, al igual que las sucursales y los departamentos. Aquí está. ¿Ok? Ahora bien, cuando yo tengo una copia de mi base de datos, si yo voy a trabajar a otro equipo, entonces imaginémonos que acá, como ya tengo una copia de eso, voy a eliminar esta base de datos. Debe de estar seleccionada esta. Y en operaciones vamos a hacer esto. Eliminamos la base de datos. Y acá ya no tengo absolutamente nada. Ahora, pueden suceder dos cosas. Por ejemplo, como yo ya tengo una base de datos creada, si ustedes llevan a trabajar en otra computadora, porque se les arruinó una, o si van a su trabajo, qué sé yo, o donde sea, y necesitan trabajar, pues básicamente nosotros en vez de exportar vamos a ir a la opción de importar. ¿Qué vamos a importar? Un archivo. ¿De qué extensión? Puede ser .zip, puede ser .sql u otro tipo de archivo de formato que nosotros hayamos seleccionado. Vamos a ir a seleccionar el archivo y aquí está siman.sql y le damos ahí en abrir archivo y luego le decimos continuar. Entonces, puede suceder dos cosas. Me va a decir, mira, esta dice que dio este error por lo siguiente, vean. Base de datos no seleccionada, dice. Entonces dice que se ejecutó esto. Y si nosotros vamos a actualizar acá, ¿la ven por ahí ustedes?
¿Ven la base de datos? No. No. Ok. Entonces, No. simple y sencillamente, creamos la base de datos que se llama CIMAN. Le damos crear, nada más a la base de datos, y ahora que ya está seleccionada la base de datos CIMAN, le damos importar. Seleccionamos el archivo que está acá. Y una vez esté ahí, pues le vamos a dar continuar. Entonces, aquí sí, vean, se importó todo esto, vean. Ya tenemos todo esto acá. Entonces, ahora ya tenemos nuestros productos acá, nuestros departamentos, productos y la parte de sucursales. Esa parte, no sé si alguien, yo sé que ya alguien ya ha trabajado con esto y se siente así como, pero es importante estos inicios que sepamos cómo vamos a respaldar nuestra base de datos y cómo nosotros podemos recuperarla teniendo una copia de seguridad. ¿Estamos bien con esa parte? Sí, ingeniero. ¿Hay alguna duda? Sí, claro. No sé si tienen alguna duda al respecto. Ahorita es cuando podemos verlo. Acá en la versión esto, pues nosotros tenemos esto así. Esta es la... Licenciado, yo tengo una duda. Ahorita acaba de exportar el script SQL, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos, si yo tengo datos en Excel y los quisiera pasar a una base de datos acá en MySQL, ¿se pudiera o tendría que hacer otro proceso? Si la tenés en Excel, Excel es una hoja de cálculo para pasar, para exportar archivos desde una base, desde una hoja electrónica, pues como tal, tenés que formatear la hoja electrónica. Por ejemplo, acá, si aquí dice importar, por ejemplo, vamos a hacer esto, ¿verdad? Si nosotros le damos a exportar acá y le decimos que no lo vamos a hacer en formato SQL, sino que estos son los permitidos, ¿verdad? Aquí están los permitidos, mira. Aquí te dice Open Document Spreadsheet, tiene que ver como de, básicamente de LibreOffice. Esto están como estas extensiones que son SCSV, que tiene que ver con delimitadores, como Excel no. Por ejemplo, acá yo la voy a exportar como esto. Y cuando nosotros vayamos a ver, automáticamente toma el nombre como de Excel. Entonces, a la hora de que tú, si yo abro esto en Excel, vas a ver que lo abre de una manera un poco rara. ¿Ve? Él lo abrió de esta manera. ¿Ya? Sí. Pero nosotros, si queremos trabajar, por ejemplo, ¿por qué? Porque esto es un delimitado que hace él como por comas, esto así. Y solo te lleva los datos, no te lleva estructura. Entonces, acá la ventaja que hace la extensión .sql es que él te pone toda la estructura para crear la base de datos. Todo esto. Cuando tú trabajas en Excel, pues básicamente tú tenés información, columnas, filas y columnas. Por lo tanto, lo que él te va a exportar son los contenidos que vos tengas ahí. No te va a exportar estructura, no te va a crear ninguna estructura. Te va a crear, te va a arrastrar esto de acá, pero tenés que formatearlo. ¿Sí? Comprendo. Sí, sí. Gracias. Ok. Ahora bien, ¿por qué es importante todo esto? Bueno, porque ahora que nosotros tenemos por acá, por ejemplo, vamos a agregar más datos acá. El código 003, calculadora.
marca Sony, y aquí modelo FX110, precio $15, 5 y código de departamento 05, y no me acuerdo esto si existe. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Bueno, si nosotros vemos en productos, tenemos aquí, por ejemplo, estos productos. Imaginémonos que tengamos 10,000 productos. Entonces, si nosotros queremos seleccionar en un momento dado todos los productos que son de tipo, por ejemplo, un select asterisco from productos, y le vamos a poner donde la marca sea igual a ¿qué? A Sony. Entonces nosotros acá vamos a tener esta consulta. Aquí me lo remarca él con esta parte de acá. Entonces, ¿por qué, verdad? Porque la siguiente guía tiene que ver con estructuras de crear registros y de utilizar el lenguaje SQL. Si nosotros le decimos que queremos, por ejemplo, los que están en el precio entre 800 y $1,000, los que tengan existencia menos de 50, por ejemplo, si yo le digo, mira, un select asterisco from productos, donde la existencia sea menor a 50, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esto dice, están estos productos. Entonces, la idea de esto es que nosotros nos recordemos de estas estructuras SQL. ¿Por qué? Porque nosotros, dentro de la programación, cuando estemos trabajando en PHP, que son las primeras 5 semanas que vamos a trabajar con eso, es importante que nosotros manejemos esto. Porque si nosotros no manejamos estas cosas de acá, pues básicamente a la hora de mostrar alguna consulta u otro, se nos hace engorroso estar trabajando en ese momento de las consultas estructuradas. ¿Se comprende esa parte? Sí. Sí. Ok. Entonces, es importante, no olvidemos, yo le voy a proporcionar un material sobre el uso de consultas estructuradas en la parte de MySQL, para que no se nos olvide o para que practiquemos esa parte. Entonces, después de eso, nosotros vamos a ir a lo que es, ya cuando ya tengamos listo esto, pues vamos a empezar a trabajar la parte de PHP. Ahora bien, la parte de PHP, lo importante aquí, más allá, en el material de este día y de esta semana, vamos a hacer una introducción a la parte del uso de variables, del uso de operadores, de algunas condicionantes. ¿Por qué? Porque primero las vamos a mostrar de manera así tranquila. Por ejemplo, si nosotros tenemos, vamos a ver acá, localhost, creo que tengo prueba 2. ¿Ok? Acá, cuando nosotros, prueba 2, si nosotros vemos acá, está almacenado dentro de la carpeta que se llama htdocs. Esa es la carpeta pública que nosotros vamos a utilizar. Todos los proyectos que creemos nosotros dentro de SAM, vamos a utilizar la carpeta htdocs. Y acá, por ejemplo, yo tengo varias carpetas y aquí tengo una que se llama prueba 2. Y acá siempre vamos a crear estructuras como, por ejemplo, los CSS, los IMG, algunas carpetas de jQuery y algo otras por ahí. Entonces, básicamente, nosotros, todas nuestras estructuras de lo que es los scripts PHP van a estar dentro de la carpeta que nosotros dejemos como proyecto y dentro de la carpeta htdoc, que es la carpeta pública. ¿Por qué? Porque de esa manera, si yo tengo acá ejemplo 1,
.php, pues voy a tener esta parte de acá. Si yo corro el otro script que tengo ahí, digamos número 1, número 2, perdón, aquí va a dar un error porque no existe, ya lo voy a explicar. Esto, vean, no existe la URL solicitada del objeto, no fue localizado. Cada vez que a nosotros nos aparezca esto es porque nos está indicando que nuestro servidor Apache no encontró el recurso que nosotros estamos tratando de llegar a él. Ahora bien, voy a cerrar esto. Y siempre recordémonos que el Sublime Text lo vamos a ocupar de la siguiente manera. Files, Open Folder, y en Open Folder vamos a ir al SAM. Dentro del SAM está el htdocs y aquí va a estar mi carpeta de proyecto. Y de esta manera, pues yo tengo acá esto. Ok. Ahora bien, tenemos que tener configurado nuestro Sublime Text porque, por ejemplo, si nosotros queremos crear un nuevo archivo y le pongo ejemplo 3, perdón, control S, y le digo, por ejemplo, voy a poner ejemplo 3, y le pongo por seguridad.php, y donde dice todos los archivos, pues le ponemos siempre la P de PHP, perdón, acá, esa, y acá lo guardamos y ya tenemos este ejemplo. Si nosotros tenemos configurado todo Sublime Text y ponemos PHP, pues básicamente le doy tab, él me pone las estructuras que necesitamos. Ahora bien, si nosotros vemos acá, este es el ejemplo que yo corría allá donde decía que básicamente que digite un número y digite el otro número, me dio un error porque este 1.php no existe. Recordémonos que dentro de los parámetros de la etiqueta form, o sea, dentro de esto, acá, recuérdense que named, y luego tenemos este otro que es el método, y el método puede ser get o puede ser post, cualquiera de los dos, get o post. Ahora, como estas son estructuras HTML, recordemos que funciona de la siguiente manera: etiqueta, atributo, igual, valor. Recordemos, etiqueta, atributo, igual, y lo que está entre comillas es el valor de este atributo. Este método, atributo, igual, valor. ¿Ok? Entonces, eso básicamente funciona en todas las etiquetas HTML. Si nosotros vemos acá un input, estamos indicándole que va a tener un name que se llama num1 de tipo texto y que va a tener un ID num1. Ahora bien, el otro ejercicio que estaba por acá, que es este, el ejemplo 1, que es así básico, solo para que veamos cómo funciona PHP. Es lo que nosotros vamos a ir viendo poco a poco. Pero para eso nosotros vamos a hacer algunos ejercicios, como por ejemplo, nosotros necesitamos ejemplos de form HTML. Más allá de la parte que nosotros hayamos llevado diseño web, pues lo que nos interesa es la construcción de este tipo de formularios, ¿ya? Porque nosotros necesitamos capturar la información. Cuando nosotros tenemos la información en estos formularios, pues nosotros tenemos que guardarla, ejecutarla y luego procesarla. Y una vez procesada, nosotros decidimos si la vamos a insertar a una base de datos o no. Entonces, es muy importante que nosotros veamos una parte de esas construcciones de formulario. Básicamente, el diseño de aplicaciones pues está basado en formularios, no hay otra forma. Si ustedes, por ejemplo, han escuchado algo de landing page, de una landing page que es un tipo de web, pues básicamente lo que me pide una landing pues es un formulario de contactos, es una información bien concreta. ¿Y dónde la captura? Pues básicamente son formularios.
¿Y qué es lo que hacen estos formularios? Pues básicamente recogen y envían información. Eso es lo que hace. Usted llena un formulario y básicamente lo que se trata es que usted obtiene la información y la almacena en una base de datos. Y esa información para usted después es valiosa porque a través de esto usted pone su correo, su teléfono, si se lo piden, y de esa manera se va creando una base de clientes, como sea, y así es como funciona esto. Entonces, en PHP sí necesitamos, no hay aplicaciones de consola que las vamos a ejecutar aquí en Sublime Text y por aquí nos va a salir la consolita, sino que todo va a estar basado en la parte de la web. No sé si tenemos dudas sobre esa parte. Yo sí, Dick, una pregunta. Sí. ¿Usted creó la carpeta prueba 2 o ya tenía que aparecer en el SAMS? No, yo la creé acá. Esta ya estaba, yo la creé antes de la clase y por Ajá. eso yo aquí tenía bastante de esto. Por ejemplo, si yo aquí puedo crear otra que se llame prueba 3, ¿ok? Y automáticamente, si yo esto lo ejecuto en mi navegador, acá, vamos a ver acá, localhost, puedo darle enter y en vez de dashboard le pongo prueba 3. Entonces lo que me dice, mira, aquí está, no tenés archivos, solamente está esto de acá. Automáticamente está creada. Entonces, si yo pongo la 2, ya tiene archivos acá. Entonces ya tengo mis datos. Aquí están las subcarpetas que creé acá. Las subcarpetas las puedo crear tanto en el navegador o en el Explorer, como también dentro de esta parte de Sublime. Aquí dice New Folder o renombrar. Aquí lo tengo. Ahí como se sienta más cómodo. Entonces, acostumbrémonos a crear siempre una estructura, un nombre de carpeta sin espacios, en minúsculas, y las subcarpetas de igual manera, ¿sí? Y, por ejemplo, otra cosa importante puede ser esta, ¿ve? Aquí le voy a poner una coma y le voy a dar guardar, control S para guardar acá, y acá lo voy a ejecutar. Voy a poner en la prueba 2 que me ejecute el ejemplo 1.php. Vean, acá muchas veces nos desesperamos porque cuando lo ejecutamos nos da esto, nos va a aparecer bastantes veces, se los aseguro. Pero el mismo Apache nos dice en qué línea está el problema. Aquí nos dice, mira, en la línea 8 hay un problema. Y nosotros vamos a la línea 8 y decimos, va, aquí en Sublime la línea 8 es esta. Y la reviso 20, 30, 40 veces. Y digo, está bien. Ah, no, pero no está bien porque no es coma, es un punto y coma. Ah, ok, la arreglé. Ahora, algo que tenemos que aprender es, si ustedes ven un punto rojo acá, ¿sí ven un punto rojo? Sí, se ve. Ok. Entonces, si yo le quito uno de esos y le doy control S y le doy guardar y lo ejecuto de nuevo, vean, me da otro error. Y entonces, solo me dice que en la línea 8 que existe este constant en access string y no sé qué y un montón de cosas. Y nos puede llevar a la desesperación por encontrar el bendito error y muchas veces hay que comprender que, por ejemplo, en PHP, el punto normal es una concatenación. Yo estoy concatenando. Entonces, como yo solo quité acá, me dice, mira, que aquí estoy concatenando esta variable y este BR es un avance de línea, pero ya no tiene el otro concatenador. ¿Con qué lo estoy uniendo? Simplemente tenía que ponérselo para que ese error desaparezca. ¿Sí? Entonces ahí me lo muestra. Otra cosa importante también tiene que ver con los tipos de datos que nosotros vamos a manejar, pero eso lo vamos a ver ya
Por ejemplo, acá, si yo le pongo, vean que aquí tiene más 1. En realidad, el programa debería de estar así. Simple y sencillamente así. Debería de dar 30 según los datos que yo le he puesto ahí. Vean. Resultado dice 30. Y yo le había puesto un más 1. ¿Por qué le había puesto más 1? Si yo le pongo, por ejemplo, mira, punto 1, así nada más, me va a dar un error. Porque si yo le digo, mira, fíjate que acá, esta variable automáticamente tomó un valor numérico, aunque esto de acá, vean, yo solo puedo poner así. Yo solo puedo poner así. Y el resultado siempre va a ser el mismo. ¿Ve? 30. La variable acá identificó y lo multiplicó estos valores. Pero si yo acá intento concatenar un número, me va a dar un error. Tengo que ponerle más 1 porque ya A aquí sí es un valor numérico. Entonces, si yo le pongo que concatene el 1, me va a dar un error. Si yo le digo, mira, concatena me va a dar un error. Le va a poner 30 y le va a poner un 1 más. O sea, va a decir 301. Entonces, son aspectos que lo vamos a ir viendo poco a poco, pero básicamente donde va a estar la parte importante de captura de información va a ser en los formularios, y la parte de los formularios tiene que ver en la forma en cómo nosotros mandamos las variables a través del método POST y a través del método GET. Aunque normalmente nosotros vamos a ocupar solo el método POST por cuestiones de seguridad. Así que eso lo vamos a ir dejando para la semana 3. En esta semana, en la próxima clase, vamos a hacer las consultas y luego empezamos ya a ver la parte de los ejercicios con PHP. Aunque van a ver en esta semana un ejercicio relativo al diseño de formularios como prueba diagnóstica. Algo bien importante que quiero que no lo olvidemos es lo siguiente. Todas las actividades van a tener una valoración sumativa. En este caso, por ejemplo, nosotros ya tenemos la primera actividad de la base de datos. En su momento, va a haber un espacio para que ustedes suban posiblemente una imagen con la parte del ¿cómo se llama? Del diseñador, con ese de acá. Con donde se muestre acá los datos que ustedes han hecho, o yo les pida el archivo .sql. Entonces, esa actividad tiene una acumulación para la parte de su laboratorio. ¿Cómo funciona? Funciona así. Por ejemplo, el primer laboratorio está programado del 24 al 28, es decir, que el día lunes 24 de agosto es posible que nosotros tengamos laboratorio o lo hacemos el día 26, está entre estos rangos. Entonces, la tarea de esta semana, la tarea de esta semana y la tarea de esta semana van a ser acumulativas para este laboratorio. Es posible que valgan 10, 10, 10. Va a valer ya todo 30%. Ya la prueba que hagamos en el laboratorio solamente va a tener una validez del 70%. La tarea de esta semana y la de esta semana son acumulativas para el parcial 1. Si usted todavía a esta fecha no ha mandado ni esta, la puede hacer en esta semana, antes de que lleguemos a la semana de laboratorios. Es decir, si nosotros llegamos al día de laboratorio y usted no presentó las tareas, pues básicamente estos puntos de acá le quedan sin efecto porque se termina hasta acá. Y lo mismo va a ser para esto. Si nosotros llegamos al día del parcial y usted no presentó estas tareas de esta semana, pues aquí pierde los puntos de esta semana y solo se queda con la ponderación del parcial. ¿Estamos claros con eso? Así funciona todo el ciclo.
Esto se los publiqué ahí para que lo tengan pendiente en qué fechas nos queda eso. Sí, está claro. ¿Ok? Algo muy importante también. Un laboratorio por A o por B, por motivos de fuerza mayor, siempre y cuando ustedes con anticipación hagan saber que han tenido algún inconveniente, se puede como reponer. Es decir, mire, fíjese que, entonces veamos qué podemos hacer para eso. Pero en esto de reposiciones de parciales o que usted no lo hizo y me diga, mire, y cree que me puede duplicar la nota en el segundo parcial, no se puede. Recordemos lo que esto está dado por una fecha, una calendarización que pasa coordinación académica. Si coordinación académica en su momento decide y dice, mire, puede hacer el parcial a los que no lo hicieron, eso ya es una decisión que no me corresponde a mí, sino que a la coordinación académica. Y si ese es el caso, pues lógicamente pues se tendría que hacer, pero normalmente aquí estamos amarrados a esta parte de acá. ¿Ok? Vamos a ver acá su asistencia para que. Ok, dice que tenemos acá. Ok, listo. Entonces ahí ya tenemos la asistencia de este día. No sé si hay alguna otra duda que podamos hacerla ahorita. Si no, pues ya ven que 50 minutos de clase no ajustan. Así que ya tenemos 1 hora, 5 minutos. Estaba programada la clase para 50 minutos. Ya tenemos 1 hora y 5 minutos. Pero todavía si hay más pues, tiempo, pues yo con gusto. Si no tienen duda, pues nos quedamos hasta acá y nos vemos el día miércoles, invitándoles a que siempre visiten ahí el canal, que por favor cualquier duda me la hagan saber vía correo, así, digamos, dirigido directamente a mí, porque ya les he mencionado que en la parte de comentarios, pues vean, yo de repente se me hace todo esto, tengo las notificaciones y aquí tengo todas las notificaciones. ¿Ve? Estas solo son de ahora, de ayer para acá y ahora este día. Entonces, cuando me ingresa un correo, pues normalmente pues cae acá. Entonces yo aquí sí tengo mayor control de esto. Pero en las notificaciones, pues tengo que ir a ver una por una, a ver qué pasó. Esas las veo en el teléfono y pues normalmente son de gracias, recibido y listo. Pero ya algo especial que ustedes tengan alguna duda, algún problema, no duden en consultarme. Yo sé que no todos tenemos a lo mejor equipo, posiblemente algunos podamos tener algún problema. Todas esas cosas, ustedes están en todo su derecho de hacérmelo saber para que juntos busquemos una solución. La idea es que salgamos adelante de esto y que al final pues obtengamos el objetivo que tanto deseamos, ¿verdad? Así que si no hay más preguntas, pues no me resta más que darle las gracias y esperándolos pues Una consulta. Y no sé si les parece siempre a las 7 la hora, no sé si. Sí, estamos bien, gracias. Okay. Sí, parece bien. Sí, Está bien. Don Javier Oswaldo. Está bien, una consulta, disculpe. Sí, diga. Sí, diga. Don Javier. Sí, Javier, adelante. Hola. Yo consulta. Sí. Tengo una pregunta. Sí, dígalo. Uy. El archivo, es el que le vamos a crear de la base de datos, lo vamos a estar mandando cabal a lo del Classroom. Sí, ese sí, va a haber un espacio ahí, no se preocupen, yo primero quería explicarles cómo se hace la exportación y todo eso. Vaya, o sea que no ha habilitado espacio todavía en el Classroom. Sí estaba habilitado, nada más que estaba la duda de que me decían cómo lo vamos a subir, si le hacemos un video, si le hacemos una captura de pantalla, así que, entonces algunos ya lo mandaron con el formato SQL, los que no lo han hecho, pues siempre lo van a tener que hacer porque acuérdense que
porque como eso nos va a servir esa base de datos para hacer las consultas respectivas o hacer las prácticas, entonces sí necesitamos hacerlo. Ok. Don Javier, no sé si ya está listo o tenía una duda, don Javier, no sé si me escucha. Eric, una pregunta. Ahí mismo, como yo ya le había enviado la tarea, la de hoy, ahí mismo le puedo enviar lo del diseñador. Mencioné de que quizás quedemos en un acuerdo. Lo que van a mandar solo es el archivo .sql para que no estén. El diseñador lo vamos a utilizar más adelante con otra herramienta. Ah, ok. Para que no estén capturando ahí. Más fácil el SQL porque ahí no están capturando nada, solamente la parte del archivo SQL. Ah, ok. Gracias. Ok. Lick, yo le quería decir que si solo se puede ocupar el Sublime Text o el Visual Code también. Ustedes son libres de usar el Visual Studio Code, el Sublime Text o cualquier editor de texto, no hay ningún problema. Lo importante es que sepan aprovecharlo al máximo. Ok, gracias. Ok. Buenas noches, Lick. Disculpe, no sé si es el espacio adecuado, pero puedo hacer una consulta administrativa, tal vez alguien me puede ayudar. Ah, claro, dígala. Fíjense que yo quería saber cómo pagar la mensualidad. Entonces, yo entiendo que en el portal UNAV está como los diferentes opciones o el talonario en este caso para poder pagar. Pero en mi caso en específico, yo no tengo actualizado el ciclo 2 2020, sino que tengo el talonario hasta junio. Pero no sé si solo es mi caso o el de todos los demás, o hay que esperar que se actualice esa parte en el portal UNAV. ¿Alguien que pueda apoyarle? En mi caso, nada más comentarles de que cuando se hizo la inscripción y la matrícula, me tocó hacer el pago directamente en colecturía, llamando al teléfono que aparecía por ahí, a colecturía, y ahí utilizando una tarjeta de débito, creo que se puede, tenían que hacer primero el pago de la matrícula y el primer mes, y ya después de eso ya le habilitaban en el portal para poder seguir haciendo los otros pagos. Así me tocó a mí, pero no sé si hay algún otro compañero que lo hizo diferente. Sí, en mi caso yo así lo hice. Yo sí lo hice, perdón. Yo sí lo hice, pero a mí siempre me sigue apareciendo ciclo 1 2020, pero quizás en mi usuario, si a ustedes les aparece ciclo 2 2020, porque no puedo ver los demás recibos para pagar agosto, septiembre, octubre, sino que veo hasta junio. Entonces ahí sería de que pidiera soporte. Me imagino que en los horarios hábiles que pueden ayudarle de esa manera. En mi caso yo todo lo hice en línea, sí, ahí aparecía el recibo y solo mandé la tarjeta y ya estuvo, igual se activó todo desde el portal. De acuerdo, muchas gracias entonces. Ok. Bueno, gracias entonces, nos vemos en la próxima, día miércoles. Agradecido con todos y pasen una feliz noche. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, bendiciones. Gracias, igual. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias, don Cristian, ahí por la tarea.